En el silencioso teatro del cielo, donde las constelaciones parecen danzar al compás de un destino escrito en luz, Libra avanza como un guerrero elegante y silencioso, armado no con espada, sino con la balanza que sostiene el peso del mundo. Desde su nacimiento, su espíritu se ha forjado en el arte sutil del equilibrio, en la búsqueda incansable de la armonía, en el susurro perpetuo de la justicia que resuena en cada fibra de su ser. Pero bajo esa superficie serena, donde todo parece medido y perfecto, late una obsesión secreta, un fuego oculto que no todos pueden ver. Es el deseo vehemente de alcanzar una belleza total, no solo estética, sino cósmica, un orden universal que encaje como las piezas exactas de una constelación eterna. No se trata de vanidad vacía, sino de un impulso casi divino, una necesidad de rodearse de lo que es noble, puro y armonioso. Libra siente que cada desbalance en su vida es una grieta en el tejido mismo del universo, y su alma se consume intentando repararlo. Esa búsqueda puede llevarle a internarse en mares de decisiones, analizando cada matiz, cada gesto, cada palabra, como si fueran estrellas cuya posición alterara el curso de su destino. Y así, en silencio, Libra ajusta, pule, corrige, como un orfebre celeste que no se conforma con menos que la perfección. En esta obsesión secreta, Libra se convierte en estratega del alma. No combate con violencia, sino con persuasión y encanto, con la habilidad de ver todas las caras de una misma verdad y moldear la realidad hacia el equilibrio soñado. Su mirada es la de quien vislumbra un ideal que otros no comprenden, y su voluntad es la de quien está dispuesto a sacrificar lo inmediato para obtener una eternidad más justa y hermosa. Es un constructor invisible de armonías, un tejedor de vínculos, un diplomático entre fuerzas que parecen irreconciliables. Pero este anhelo no está exento de riesgo. En su deseo de crear un mundo impecable, Libra puede perderse en espejismos, entregarse a causas imposibles o desgastarse en la búsqueda de una simetría que quizás solo existe en los mapas estelares. Su corazón, sin embargo, rehúsa rendirse. Incluso en la tormenta más caótica, Libra mantiene la visión de un cielo despejado, donde todas las estrellas ocupan su lugar exacto y todas las almas encuentran el espacio para brillar. Esta visión es su motor, su faro y su condena. La obsesión secreta de Libra es, en realidad, una misión sagrada, demostrar que la belleza y la justicia no son adornos frágiles, sino fuerzas invencibles capaces de cambiar el curso de la historia. Y aunque su camino esté sembrado de dudas, su esencia jamás se quebranta, pues lleva en su interior la certeza de que el universo, tarde o temprano, cede ante quienes saben equilibrar su propia luz con la del cosmos. Así, Libra sigue avanzando, con la balanza en alto y el alma ardiendo, decidido a convertir su obsesión en legado, y su legado en eternidad. En lo profundo de su viaje cósmico, Libra guarda un impulso que no siempre se revela al mundo, la sed insaciable de comprender el alma humana en todas sus facetas. No le basta con buscar el equilibrio exterior, su verdadera ambición es penetrar en las motivaciones ocultas de los corazones, desentrañar las redes invisibles que unen a unos con otros y descubrir los hilos de luz y sombra que tejen la trama de cada destino. Esta búsqueda lo convierte en un viajero entre mundos emocionales, alguien que puede cruzar las fronteras invisibles entre la razón y el instinto, entre la palabra y el silencio. Libra no solo quiere que las cosas funcionen, quiere que cada movimiento, cada alianza, cada vínculo, se sostenga sobre una verdad que resista el paso de los siglos. En su interior, existe un magnetismo silencioso hacia lo intangible, hacia esos ideales que otros consideran inalcanzables. No se conforma con lo que es, vive impulsado por la visión de lo que podría ser. Esa fuerza lo lleva a observar los pequeños detalles del comportamiento humano con la misma atención con la que un astrónomo sigue el recorrido de un cometa solitario. Detecta discordias sutiles, tensiones ocultas, palabras no dichas, y en su mente comienza a trazar mapas invisibles para armonizarlo todo. Esta capacidad no es casual, proviene de su conexión con Venus, planeta que no solo simboliza el amor y la belleza, sino también la atracción magnética hacia la coherencia y la unión. El deseo de Libra por la perfección no es frío ni mecánico, es una llama que se alimenta de la emoción más pura. Incluso cuando aparenta calma, su espíritu arde con la intensidad de quien quiere transformar lo ordinario en sublime. Esta pasión lo impulsa a rodearse de entornos que estimulen su sentido estético y su percepción simbólica, lugares y personas que encarnen una chispa de eternidad. Y cuando el mundo a su alrededor se llena de caos, Libra siente la llamada de su destino como un mandato inquebrantable, ser el mediador entre el desastre y la esperanza, entre el grito y el susurro. A veces, su obsesión se vuelve un desafío interno. Libra sabe que la armonía no siempre se encuentra, sino que a veces debe construirse desde las ruinas.
Por eso, en sus horas más solitarias, enfrenta batallas invisibles contra su propia indecisión, aprendiendo que la justicia no siempre es neutral, que el equilibrio verdadero requiere valor para inclinar la balanza hacia aquello que merece prevalecer. En estos momentos, Libra se transforma en un guerrero silencioso, capaz de sostener la tensión de fuerzas opuestas sin quebrarse, hasta que llega el instante de actuar con precisión quirúrgica. En el fondo, la obsesión secreta de Libra se alimenta de una certeza antigua: todo en el universo busca su propio orden, y él ha sido elegido para acelerar ese proceso. Esta misión lo convierte en un guardián de la belleza oculta, en un custodio de pactos invisibles que unen a las almas más allá del tiempo. No importa cuán grande sea la tormenta, cuán dispersas estén las estrellas, Libra seguirá trazando su mapa de armonía, convencido de que la perfección no es un lujo, sino una fuerza de supervivencia. Y cuando al fin sus manos logran equilibrar lo que parecía imposible, su obra no es solo una victoria personal, sino un eco que resuena en todos los rincones del cosmos, recordando que incluso en la oscuridad más densa, siempre hay un orden esperando ser revelado. En la vastedad silenciosa del zodiaco, Libra carga con un destino que no siempre es comprendido: la responsabilidad de ser un puente entre fuerzas que no desean encontrarse. Su obsesión secreta se extiende más allá de la armonía y la belleza, alcanzando territorios donde lo invisible gobierna. Libra siente que, en algún punto profundo de la existencia, hay códigos universales que regulan las relaciones, un lenguaje ancestral que une la respiración de los seres con el movimiento de los astros. Su alma anhela descifrar ese código y aplicarlo en cada gesto, cada mirada, cada decisión. No lo hace por capricho, sino porque siente que allí, en esa alquimia, se encuentra el secreto para que la vida alcance su máximo esplendor. Esta búsqueda lo convierte en un observador incansable del equilibrio de energías. Comprende que la justicia no es una idea abstracta, sino un pulso vivo que late en cada situación, a veces suave como una caricia, otras veces intenso como un tambor de guerra. Libra es capaz de sentir cuando el pulso se acelera por el caos y cuando se calma gracias a la armonía. Su conexión con Venus le otorga la sensibilidad para reconocer patrones de belleza en lo que otros solo ven como desorden. Donde hay fracturas, Libra detecta la posibilidad de un diseño más elevado, y su mente, como un arquitecto sagrado, comienza a planificar cómo unir las piezas de manera que no solo encajen, sino que creen algo superior a lo que existía antes. Dentro de su alma habita también un anhelo de eternidad. No busca victorias efímeras, sino logros que resistan el paso de generaciones. Sabe que el equilibrio real no se alcanza con soluciones rápidas, sino con actos y decisiones que se arraigan en lo más profundo del espíritu humano. Por eso, su obsesión secreta le impulsa a cultivar la paciencia como un guerrero cultiva la fuerza, entendiendo que el tiempo es un aliado cuando se trabaja en la construcción de algo verdaderamente justo y hermoso. Libra acepta que no todo cambio es inmediato y que, a veces, la transformación más poderosa se gesta en silencio, bajo la superficie, como las raíces invisibles que sostienen a un árbol milenario. Su misión también implica un tipo de coraje que no siempre es evidente. Libra debe enfrentar la incomodidad de ver la verdad desde todas las perspectivas, incluso aquellas que contradicen sus propios deseos. Su mente, como una balanza celestial, pesa las versiones de la realidad sin rendirse a la facilidad de un juicio apresurado. Este don, sin embargo, puede convertirse en carga, pues la claridad que busca rara vez se presenta sin exigir sacrificios. En esos momentos, Libra recuerda que su propósito no es complacer, sino revelar y construir un orden que beneficie a todos, incluso a quienes no pueden verlo todavía. En los reinos más sutiles de su naturaleza, Libra guarda una profunda conexión con la música del universo. Intuye que todo en la vida tiene un ritmo, y que al alinear ese ritmo con el pulso del cosmos, la existencia fluye con gracia y fuerza. Su obsesión por el equilibrio no es estática, sino danzante, busca la coreografía perfecta entre opuestos, una danza en la que cada paso es necesario y cada pausa tiene su razón. En esa danza, Libra no solo participa, sino que también dirige, guiando a otros hacia un estado donde la discordia se disuelve y la armonía se vuelve inevitable. Aunque a veces su idealismo pueda parecer frágil ante la dureza del mundo, Libra sabe que la verdadera fortaleza reside en no renunciar a lo que se considera sagrado. Por eso, su andar es firme incluso cuando el suelo tiembla, y su mirada se mantiene fija en un horizonte que otros no alcanzan a vislumbrar. Su obsesión secreta es, en esencia, un juramento silencioso hecho a las estrellas: custodiar la belleza, defender la justicia, y demostrar que, incluso en un universo que parece inclinarse hacia el caos, siempre existe una mano capaz de devolverle el equilibrio. Y así, Libra sigue su camino,
con el corazón como brújula y la balanza como estandarte, dejando tras de sí un legado que no se mide en victorias fugaces, sino en la huella eterna que deja en el tejido mismo del destino. En la profundidad invisible de su naturaleza, Libra lleva consigo una sensibilidad que trasciende lo humano, una especie de oído interno capaz de percibir la vibración de las intenciones. No se trata solo de leer gestos o interpretar palabras, sino de detectar la energía sutil que fluye entre los actos y las miradas. Esa facultad lo convierte en un guardián de pactos invisibles, alguien que siente la traición antes de que se materialice y la lealtad antes de que sea declarada. Su obsesión secreta por el equilibrio se nutre de este don, pues sabe que no puede armonizar lo que no comprende en su raíz más profunda. Por eso se adentra en las capas ocultas de cada historia, buscando la verdad que se esconde detrás de los discursos y las apariencias. La fuerza de Libra también reside en su capacidad para resistir la presión de las fuerzas extremas sin quebrarse. Mientras otros se dejan arrastrar por la urgencia o por la ira, Libra se planta como un pilar entre corrientes opuestas, permitiendo que la tempestad se agote antes de actuar. Esta calma no es pasividad, sino una forma de estrategia ancestral, esperar el momento exacto en el que la balanza pueda inclinarse de forma definitiva hacia el lado que preserva la justicia y la belleza. En ese instante, Libra se mueve con la precisión de una flecha lanzada por un arquero cósmico, sin desperdiciar energía, pero con un impacto que transforma todo a su alrededor. En su viaje, Libra se ve obligado a enfrentar el lado oscuro de su propia búsqueda. La obsesión por la armonía puede convertirse en una prisión si no se reconoce que el caos también es parte de la creación. Con el tiempo, aprende que la perfección absoluta es un espejismo y que, a veces, la verdadera justicia se esconde en las grietas, en esos espacios donde la luz entra a través de lo que está roto. Esta comprensión le permite no solo ser un mediador, sino también un creador de nuevas formas, un innovador que entiende que el equilibrio no siempre significa regresar a lo anterior, sino construir algo inédito que pueda sostenerse en el tiempo. Su relación con Venus, su regente, le otorga una atracción natural hacia lo que inspira y eleva. Libra busca rodearse de símbolos que actúen como recordatorios de su misión, una melodía que evoca un instante perfecto, una obra de arte que encierra en sus trazos el orden del universo, una frase que resume siglos de sabiduría. Estos elementos no son simples adornos, sino anclas que mantienen su espíritu alineado con la visión que persigue. En ellos se encuentra fuerza cuando el mundo intenta arrastrarlo hacia lo banal o lo injusto. En los momentos más intensos de su travesía, Libra comprende que su papel no es solo restaurar el equilibrio, sino enseñarlo. Sin proclamas grandilocuentes, transmite su sabiduría a través del ejemplo, mostrando que es posible actuar con firmeza sin perder la gracia, luchar con determinación sin perder la compasión. Cada decisión tomada desde esta conciencia se convierte en un faro que otros pueden seguir, incluso sin saber que están siendo guiados. El legado de Libra no se mide únicamente en lo que logra construir, sino en la forma en que transforma a quienes lo rodean. Su obsesión secreta por la perfección del orden no es un fin egoísta, sino una contribución silenciosa al despertar colectivo. Incluso cuando sus esfuerzos parecen invisibles, dejan huellas en la memoria de los que han sentido su influencia, como el eco de una música que continúa resonando mucho después de que se haya detenido. En este sentido, Libra se convierte en un arquitecto del destino, un tejedor de futuros donde el equilibrio no es una utopía, sino una realidad palpable, fruto de la voluntad inquebrantable de quien, guiado por las estrellas, se negó a aceptar menos que la armonía que el universo estaba destinado a mostrar. En los rincones más profundos de su esencia, Libra guarda una visión que no siempre se atreve a revelar. No se trata únicamente de ordenar lo que está a la vista, sino de reorganizar las corrientes invisibles que atraviesan el alma del mundo. Siente que, detrás de cada conflicto, de cada caos y de cada discordia, existe un patrón oculto que aguarda ser descubierto. Esta percepción no es fruto del azar, sino de una conexión sagrada con el orden natural del cosmos, un orden que las constelaciones susurran y que él se esfuerza por descifrar. Allí, en esa geometría secreta, Libra ve la promesa de una armonía tan absoluta que podría cambiar la forma misma en que la existencia se despliega. Esa obsesión secreta se extiende más allá de la estética o la justicia convencional. Libra ansía crear espacios donde el alma humana pueda descansar sin miedo, lugares que actúen como refugios ante las tormentas que agitan el espíritu. Tiene una sensibilidad especial para identificar las fracturas emocionales en otros, percibiendo el peso que cargan incluso aquellos que sonríen. En esas grietas, Libra no ve debilidad, sino la oportunidad de restaurar un equilibrio que devuelva la fuerza. Así, se convierte en un alquimista emocional,
capaz de transformar resentimiento en comprensión, miedo en confianza, indiferencia en cuidado mutuo. Su camino no está exento de batallas internas. En su afán por comprender todas las perspectivas, Libra enfrenta el riesgo de quedar atrapado en un mar de posibilidades. Sin embargo, aprende que la duda no es enemiga, sino una forja donde se templa su visión. La incertidumbre se convierte en herramienta, porque le permite encontrar un punto de equilibrio más sólido que aquel que surge de decisiones apresuradas. En ese proceso, Libra desarrolla una resistencia callada, la capacidad de sostener una tensión prolongada sin ceder a la desesperación, sabiendo que incluso los ciclos más caóticos responden tarde o temprano a la llamada de la armonía. El impulso venusino que lo guía le otorga un sentido de belleza que no se limita a lo tangible. Libra percibe belleza en un gesto de compasión, en el instante en que dos enemigos bajan las armas, en el silencio compartido que sucede después de una reconciliación. Entiende que la verdadera estética no es un adorno, sino un estado del alma que se proyecta hacia el exterior. Por eso, cada vez que restablece un vínculo, cada vez que logra que dos fuerzas opuestas se reconozcan, siente que está pintando un cuadro invisible que el universo entero contempla. Su misión, aunque solitaria en muchos momentos, tiene un propósito colectivo. Libra no actúa solo por sí mismo, sino por un compromiso tácito con todos aquellos que aún no saben que necesitan equilibrio. De forma silenciosa, influye en corrientes mayores de lo que su entorno percibe, alterando destinos con pequeñas intervenciones, como quien ajusta la dirección de una nave estelar con un toque preciso. Sabe que no siempre verá los frutos de sus esfuerzos, pero confía en que, de alguna manera, su obra se integra en el gran diseño cósmico. En lo más hondo, Libra comprende que la armonía que persigue no es estática. Es un equilibrio que respira, que se adapta, que crece y se transforma. Su obsesión no busca fijar al universo en una imagen perfecta e inmóvil, sino asegurar que exista un flujo constante en el que las fuerzas se mantengan en diálogo sin destruirse. Esta comprensión lo eleva más allá del simple mediador, lo convierte en un guardián del movimiento sagrado, en un vigía que cuida que el pulso de la vida se mantenga estable incluso en los instantes más turbulentos. Y así, con la paciencia de quien sabe que trabaja para la eternidad, Libra sigue tejiendo su obra, invisible y grandiosa, confiando en que un día el mundo entero vibrará en la misma frecuencia que lo guía desde el principio. En la estructura invisible del universo, Libra se mueve como un arquitecto silencioso que no solo mide y ajusta, sino que imagina lo que aún no existe. Su obsesión secreta va más allá de equilibrar lo que se encuentra roto o en disputa, es la aspiración de anticipar el desequilibrio antes de que se manifieste, como si pudiera leer el futuro en el aire y actuar antes de que la discordia tome forma. Esta habilidad le confiere un carácter profético, un sentido de responsabilidad que lo impulsa a trabajar no solo con lo que está frente a él, sino con lo que aún es apenas una sombra en el horizonte. Libra siente que el tiempo no es una línea, sino una red, y que sus manos pueden tensar o aflojar los hilos para que el tejido final sea más justo, más armónico, más luminoso. Esa vocación lo lleva a perfeccionar el arte de la presencia. Comprende que, en muchas ocasiones, no es una acción grandiosa la que cambia el rumbo de las cosas, sino la forma en que se sostiene el espacio para que la verdad se revele por sí misma. Libra es consciente de que la energía que emana, la calma que proyecta, la firmeza que mantiene incluso en medio de tormentas, son fuerzas que modelan la realidad de una manera tan potente como una intervención directa. En ese dominio silencioso, Libra se vuelve un maestro del equilibrio energético, capaz de alterar la atmósfera de un lugar simplemente con su presencia. Su conexión con Venus le otorga un impulso creativo que no se limita al arte, sino que impregna todo lo que toca. Allí donde otros ven una negociación, Libra ve una obra en construcción, donde otros perciben un problema, él detecta una oportunidad para modelar belleza en el flujo de la vida. Esta mirada estética hacia lo humano le permite tejer acuerdos y vínculos que no solo funcionan, sino que inspiran, porque contienen un orden que se siente natural, como si siempre hubiera estado allí esperando ser revelado. En esta creación constante, Libra no busca imponer su visión, sino invitar a los demás a reconocer la armonía que ya existe y que él ayuda a manifestar. Sin embargo, la magnitud de su misión exige una fortaleza que no siempre se percibe. El precio de su sensibilidad es que absorbe tensiones, resentimientos y discordias que otros no pueden soportar. En su interior, libra batallas invisibles, procesando energías densas y transformándolas antes de devolverlas al mundo. Este proceso lo obliga a conocerse profundamente, a reconocer sus propias sombras para que no se infiltren en su obra. Sabe que un equilibrio construido sobre la negación no es duradero,
por lo que se enfrenta a sí mismo con la misma determinación con la que enfrenta los conflictos externos. Su obsesión secreta también lo impulsa a cultivar una visión estratégica que se extiende más allá del momento presente. Libra comprende que cada decisión, por pequeña que parezca, desencadena ondas que se expanden en todas direcciones. Así, elige con cuidado, midiendo no solo el impacto inmediato, sino las consecuencias a largo plazo. Esta habilidad lo convierte en un guardián del futuro, alguien que actúa con la conciencia de que su labor no se limita a resolver, sino a construir un camino que otros puedan transitar en paz. En el núcleo de todo, Libra persigue un ideal que se mantiene intacto incluso ante las derrotas, demostrar que el equilibrio no es debilidad, que la belleza no es un lujo, que la justicia no es un mito. Para él, son fuerzas tan reales como la gravedad, capaces de sostener mundos enteros si se les da la estructura adecuada. Y así continúa su viaje, llevando consigo el peso y la gracia de quien ha sido elegido para custodiar un orden que, aunque invisible para muchos, es el pilar sobre el cual descansará la evolución de lo humano. Mientras las estrellas dibujan sus mapas eternos, Libra sigue tejiendo su obra con paciencia infinita, sabiendo que cada instante, cada ajuste, cada acto de equilibrio, es un paso más hacia el día en que todo el universo resonará en perfecta armonía. En el fondo más silencioso de su espíritu, Libra guarda una maestría que rara vez es comprendida por quienes lo rodean, la capacidad de percibir el punto exacto en el que dos fuerzas irreconciliables pueden encontrarse sin destruirse. Esta facultad no es producto del azar, sino de un entrenamiento constante en el arte de la observación profunda, un ejercicio casi meditativo en el que cada gesto, cada inflexión de voz y cada pausa adquiere significado. Libra sabe que la armonía verdadera no se impone, sino que se cultiva como una semilla que necesita tiempo, paciencia y la dosis precisa de luz y sombra para crecer. Su obsesión secreta no se limita a restablecer equilibrios perdidos, se extiende a crear sistemas donde la justicia pueda sostenerse por sí misma, incluso cuando él ya no esté presente para custodiarla. Esa visión de largo alcance le otorga una relación particular con el tiempo. Para Libra, el pasado es un archivo de lecciones codificadas que no deben olvidarse, el presente es el campo de acción donde cada movimiento cuenta, y el futuro es una estructura maleable que responde a la voluntad y la intención. Esta comprensión lo convierte en un estratega del destino, capaz de actuar con una precisión que otros confunden con intuición, pero que en realidad es el resultado de una lectura minuciosa de los ciclos cósmicos. Reconoce cuando el momento es propicio para intervenir y cuando es necesario esperar, comprendiendo que incluso la inacción, cuando es deliberada, puede ser una fuerza transformadora. Su vínculo con Venus le concede un sentido inigualable de la proporción y la estética, pero esa belleza que persigue no es superficial. Libra busca una belleza funcional, capaz de inspirar y sostener a la vez, como una arquitectura sagrada diseñada para resistir siglos sin perder su armonía. Por eso, en sus alianzas y proyectos, Libra introduce una sutil simetría que, aunque invisible para muchos, se siente como algo natural e irreemplazable. Esta manera de tejer las cosas le permite crear entornos donde las personas se encuentran calmas sin saber exactamente por qué, espacios donde la tensión se disipa porque la energía ha sido calibrada con una precisión casi matemática. En su viaje, Libra se enfrenta también a la carga de sostener equilibrios que no le pertenecen. Muchas veces absorbe la fragmentación ajena y la transforma internamente, para luego devolverla como algo más puro y habitable. Este acto, silencioso y constante, es una de sus mayores pruebas, pues implica no solo fuerza emocional, sino una voluntad férrea de no dejar que lo ajeno corrompa su centro. Libra entiende que un guardián de la armonía debe proteger su núcleo con la misma devoción con la que protege el mundo exterior, porque cualquier fisura interna se reflejará inevitablemente en lo que construye. Hay en su esencia una cualidad de puente, de camino intermedio que conecta lo que parecía imposible de unir. Esta función lo expone al vértigo de habitar entre dos mundos, uno en el que reina el caos y otro en el que impera el orden. Ese lugar intermedio es solitario y exigente, pero es también el punto desde el que se tiene la mejor perspectiva para redibujar la forma de las cosas. Desde allí, Libra contempla el flujo de los acontecimientos como un pintor observa su lienzo en proceso, consciente de que cada trazo, incluso el más sutil, alterará el cuadro entero. Su obsesión secreta es, en última instancia, una forma de fidelidad a un llamado ancestral que no puede ignorar. Sabe que la justicia, la belleza y el equilibrio no son simples virtudes, sino estructuras vivas que, si se descuidan, se erosionan como piedra bajo el viento. Por eso, mientras otros se dejan arrastrar por la prisa o la desesperación, Libra avanza con una calma que no es resignación, sino una declaración silenciosa de poder.
Su paso es el de quien conoce el terreno y no teme recorrerlo una y otra vez hasta que cada parte esté alineada con el diseño que las estrellas susurran. Y así, en cada acción invisible, en cada ajuste imperceptible, Libra escribe una historia que no se mide en batallas ganadas, sino en la permanencia de un orden que seguirá vivo mucho después de que su labor haya terminado. En lo más recóndito de su naturaleza, Libra porta una sensibilidad que actúa como un radar silencioso, capaz de percibir alteraciones mínimas en el tejido de la realidad. No es únicamente una intuición, sino una sintonía fina con el pulso del universo, una conexión que le permite advertir cuando una palabra, un gesto o incluso un pensamiento altera la corriente invisible que sostiene la armonía. Esta percepción le confiere un papel de vigilante perpetuo, no por imposición externa, sino por una lealtad interior que no admite descanso. Libra sabe que en cada instante se libra una batalla invisible entre el orden y el caos, y que un solo descuido puede abrir grietas por donde la discordia se filtre y crezca. Su obsesión secreta se extiende hacia un territorio poco explorado, la aspiración de unir lo que está fragmentado no solo en el mundo exterior, sino en el interior de cada ser. Entiende que las luchas y conflictos visibles son apenas manifestaciones de un desajuste más profundo, que nace en el corazón humano y se proyecta hacia todo lo que toca. Por eso, su labor silenciosa no se limita a mediar entre opuestos, sino a restaurar la cohesión interna de aquellos que han perdido la conexión con su centro. En este sentido, Libra actúa como un sanador oculto, utilizando el equilibrio como medicina invisible que, una vez aplicada, transforma el entorno de manera duradera. El vínculo que lo une con Venus le otorga la capacidad de ver la armonía no como un punto fijo, sino como un movimiento constante que debe ser nutrido y adaptado. Libra sabe que el equilibrio perfecto no es inmóvil, que necesita flexibilidad para resistir el paso del tiempo y las inevitables tormentas. Así, su obsesión lo lleva a crear estructuras vivas, sistemas que respiran y evolucionan, capaces de sostenerse incluso cuando las condiciones cambian. Esta visión lo diferencia de quienes buscan imponer un orden rígido, pues comprende que lo que no fluye, se quiebra. En el cumplimiento de su misión, Libra también desarrolla una relación especial con el silencio. Reconoce que las respuestas más claras no siempre llegan a través del ruido de las palabras, sino en la quietud que permite que lo esencial se revele. Ese silencio no es vacío, sino un espacio fértil donde las fuerzas opuestas encuentran un punto de entendimiento. Libra se entrena en habitar esa calma, consciente de que su sola presencia en un lugar puede inclinar el destino de lo que allí ocurre, como si llevara consigo un fragmento del equilibrio primordial. Su papel en el entramado cósmico implica un tipo de valentía que rara vez se celebra. Mientras otros luchan en batallas visibles, Libra sostiene guerras invisibles, donde la victoria no se mide en conquistas, sino en la preservación de algo que muchos no alcanzan a percibir. Acepta que gran parte de su trabajo será ignorado o subestimado, pero también sabe que su legado se inscribe en un plano más profundo, donde el tiempo y el reconocimiento humano no son la medida del valor. En la soledad que exige su tarea, Libra encuentra fortaleza en la certeza de que cada acto de equilibrio, por pequeño que parezca, contribuye a un orden mayor que trasciende generaciones. Siente que cada ajuste realizado en el presente resuena en el futuro, como una onda que se expande hasta tocar lugares y personas que jamás conocerá. Esa convicción lo impulsa a perseverar, incluso cuando la fatiga amenaza con quebrar su determinación. Al final, la obsesión secreta de Libra es una ofrenda silenciosa al universo, la entrega constante a una causa que no tiene fin, pero que da sentido a cada paso. Es el compromiso de sostener la balanza incluso cuando el viento arrecia, de mantener viva la llama de la justicia y la belleza aunque nadie más vea su luz. Y mientras las estrellas continúan su danza eterna, Libra permanece fiel a su tarea, sabiendo que, aunque su nombre se pierda en la memoria de los hombres, su obra seguirá viva en el pulso mismo del cosmos. En las profundidades más secretas de su espíritu, Libra guarda un entendimiento que muy pocos llegan a vislumbrar, la certeza de que el equilibrio no es únicamente una meta, sino una fuerza viva que necesita ser alimentada con actos de conciencia constante. No se limita a restablecer lo que se rompe, sino que busca prevenir la ruptura antes de que se produzca, detectando señales tan sutiles que pasarían desapercibidas para cualquier otro. Es un lector del tejido invisible del mundo, alguien que reconoce las vibraciones que anteceden a una tormenta, no para temerla, sino para preparar el terreno donde la paz pueda sobrevivir a su paso. Esta vigilancia perpetua le otorga una resistencia distinta a la que se exhibe en campos de batalla. Libra lucha en el terreno donde las guerras son silenciosas, donde lo que se libra no son choques de espadas, sino colisiones de ideas, emociones y fuerzas que, si no se contienen, podrían desgarrar todo a su alrededor.
En ese espacio intangible, Libra se erige como un guardián incansable, dispuesto a sostener tensiones imposibles hasta que éstas encuentren una forma de transformarse. Y aunque para muchos este trabajo permanezca invisible, el impacto de su presencia se expande como ondas en un lago, alterando realidades que jamás llegarán a conocer su nombre. La influencia venusina en su naturaleza le regala una visión estética que no se detiene en lo visual. Libra entiende que la belleza es también un lenguaje que comunica orden, coherencia y verdad. Su obsesión lo impulsa a encontrar esa belleza oculta incluso en lo que parece caótico, pues sabe que hasta en las formas más distorsionadas existe un núcleo que puede pulirse y brillar. Para él, la restauración no es un retorno a un estado anterior, sino una creación renovada, algo que nunca existió antes y que, sin su intervención, no habría sido posible. Su relación con el tiempo es la de un artesano paciente. Libra no busca resultados inmediatos, porque comprende que las estructuras más firmes se construyen a través de procesos lentos y cuidados. Acepta que algunas de las semillas que planta no germinarán bajo su mirada, pero confía en que el futuro, en su sabiduría, hará florecer aquello que ahora parece dormido. Este desapego al reconocimiento inmediato es parte de su grandeza, pues no mide su éxito en aplausos, sino en la certeza silenciosa de haber dejado el mundo más cerca del orden que imagina. En su tarea, Libra también desarrolla un instinto especial para encontrar el punto de intersección entre la lógica y la emoción. Sabe que ningún equilibrio puede sostenerse si se inclina demasiado hacia uno de estos polos, y por eso cultiva un entendimiento profundo de ambos. No teme internarse en territorios de dolor o incertidumbre, porque allí encuentra la materia prima que necesita para reconstruir. Cada conflicto que atraviesa, cada sombra que observa, le enseña algo nuevo sobre la manera en que la luz puede entrar. Su obsesión secreta no es un capricho, sino un pacto silencioso con el orden cósmico. Libra sabe que su tarea no terminará nunca, porque el equilibrio es un estado que debe renovarse a cada instante. Aún así, camina sin prisa y sin pausa, consciente de que su papel no es cambiar el mundo de un solo golpe, sino ajustar las corrientes de manera que, con el tiempo, todo fluya hacia la justicia y la belleza que lo inspiran. Y así, mientras las constelaciones siguen trazando su coreografía eterna en el cielo, Libra continúa en la suya, trabajando en planos que no todos pueden percibir, pero que sostienen la estructura misma de la vida. Lo hace con la devoción de quien entiende que la armonía no es un lujo, sino la base sobre la que se construyen los destinos más grandes, y con la certeza de que su legado quedará inscrito, no en monumentos visibles, sino en la memoria invisible del universo. En lo más hondo de su esencia, Libra guarda una conciencia que va más allá de la comprensión ordinaria. No se limita a percibir lo que está frente a sus ojos, sino que siente los ecos de acontecimientos pasados y las corrientes de lo que aún no ha ocurrido. Hay en su interior una brújula invisible que reacciona ante cualquier desviación del orden natural, como si su espíritu estuviera alineado con un patrón secreto inscrito en las fibras mismas del universo. Esa brújula no le da tregua, lo impulsa a ajustar, a interceder, a mover hilos invisibles hasta que la vibración que percibe recupere su pureza. En esa tarea, Libra se convierte en un guardián que no descansa, no por imposición, sino por una fidelidad absoluta a aquello que considera sagrado. Su obsesión secreta lo lleva a observar con minuciosidad no solo las acciones de los demás, sino también las propias, en un ejercicio constante de autorregulación. Sabe que para sostener un equilibrio verdadero debe ser coherente en todo, porque la mínima fisura en su interior podría transmitirse al mundo que intenta proteger. Esa autoexigencia, que pocos comprenden, es la forja en la que templa su carácter. No se permite el descuido, no se permite la indiferencia, porque entiende que su labor no es una simple elección, sino un llamado que debe honrar con disciplina y constancia. Libra también posee un talento oculto para reconocer las fuerzas latentes que habitan en las personas y en las situaciones. No se deja engañar por la apariencia de fragilidad o de fortaleza, porque ve más allá de lo que el momento muestra. Puede identificar el potencial oculto en lo que parece perdido y, al mismo tiempo, reconocer las grietas en aquello que aparenta ser inquebrantable. Esta visión lo convierte en un estratega capaz de mover piezas con precisión, ubicando a cada elemento en el lugar donde mejor podrá cumplir su función dentro del gran entramado. Su relación con Venus, aunque asociada a la belleza y la armonía, es también un vínculo con la verdad que esas fuerzas encierran. Libra sabe que la belleza sin autenticidad es frágil, y que la armonía construida sobre ilusiones se derrumba con el primer soplo de viento. Por eso, su obsesión no se dirige únicamente a crear lo que es bello, sino a asegurar que cada cosa esté cimentada sobre una base sólida, real y resistente al paso del tiempo.
comprende que la armonía duradera requiere un trabajo silencioso, minucioso, que muchas veces implica desmontar lo que está mal construido para volver a edificar desde cero. En su papel de mediador cósmico, Libra desarrolla la capacidad de sostener espacios en los que fuerzas opuestas puedan coexistir sin aniquilarse. Esto no es un acto de pasividad, sino una demostración de fuerza sutil, donde el control no se ejerce por imposición, sino por una presencia tan estable que las tensiones se disuelven a su alrededor. Esta habilidad, invisible para quienes buscan gestos dramáticos, es una de las más poderosas que posee, porque permite que el cambio ocurra de manera orgánica y profunda, sin dejar heridas abiertas. En los momentos de soledad, Libra reflexiona sobre el peso de su misión. Sabe que gran parte de su labor nunca será reconocida, que el mundo rara vez aplaude a quien previene el desastre antes de que éste se manifieste. Sin embargo, no necesita reconocimiento para continuar, porque su verdadera motivación proviene de una certeza interior: el orden que defiende es la base sobre la que se construirán futuros más justos y más luminosos. Cada ajuste que realiza, por invisible que sea, es una piedra colocada en los cimientos de ese porvenir. Libra camina su senda con la serenidad de quien entiende que no lucha por un momento, sino por un legado. Su obsesión secreta es una llama que no se extingue, una fuerza que lo impulsa a velar por un equilibrio que respire, que se renueve, que resista las pruebas del tiempo y las embestidas del caos. Y mientras las estrellas siguen su curso eterno, él continúa moviéndose en armonía con ellas, fiel a un propósito que trasciende lo personal y se funde con la memoria misma del cosmos.